El dolor y el sufrimiento tienen una gran incidencia en nosotros como seres humanos. Como organismos en búsqueda de la supervivencia, contamos con una particularidad desconocida hasta la fecha en otras especies que hace que nos diferenciemos de las mismas, la capacidad de entrar en contacto con las propias experiencias internas. Sin intenciones de caer en un falso antropocentrismo, se dice que el ser humano es un ser social y simbólico, que gracias a ello es capaz de producir diversas conductas para relacionarse con otros. Por poner un ejemplo, los perros cuentan con la capacidad de juego, un tipo de conciencia en el sentido de que existe un entendimiento de un contexto de ficción y de autocontrol donde no se debe infligir daño a otros. Si bien estos patrones de conducta nos pueden hacer inferir que los perros cuentan con capacidades simbólicas como el juego, a diferencia de nosotros, los perros no se preocupan, no entran en depresión por pensamientos negativos y no se matan a sí mismos por el sufrimiento. ¿Cómo es posible que esta capacidad propia del ser humano lo lleve incluso a la autodestrucción? Si les interesa la temática podemos entrar más en detalle en un próximo video. Por el momento me voy a estar limitando en hablar sobre algunos de los procesos psicológicos que intervienen, haciendo énfasis en dos procesos principales para relacionarlos con los que considero uno de los personajes más interesantes de la cultura japonesa y que pertenece a uno de mis animes favoritos. Shinji es uno de los protagonistas del anime Neon Genesis Evangelion. Quizá no es el actor principal, por eso dije uno de los protagonistas, pero para nuestro interés en este video va a ser el más importante. Evangelion nos presenta y nos cuenta muchas cosas, pero es esencialmente una historia sobre lo que implica ser humano, y esta decisión artística no es una casualidad. Evangelion es una obra que nace por la influencia de la depresión que desarrolló su creador Hideaki Anno, quien no la estaba pasando del todo bien en aquellos años. Es entonces cuando Hideaki, dicen algunos, en un acto de inspiración sobre su difícil condición, decide crear esta historia como medio de superación de la misma. Shinji viene a representar muchas de las experiencias emocionales y existenciales que atravesó Hideaki, utilizando como excusa argumental la temática de salvación del mundo en la lucha entre humanos y las criaturas llamadas ángeles. Así, Shinji se encuentra con la tremendamente difícil pero muy importante tarea de ayudar a la humanidad a salvar al mundo de estas amenazas. Sin embargo, los distintos eventos a lo largo de la historia llevan al joven protagonista a un estado de gran presión y de confusión, no solamente por los hechos que ocurren en la actualidad con el ataque de los ángeles, sino con su propia historia, su relación con quienes considera sus seres queridos y, en definitiva, su identidad. Desde la psicología contextualista, una rama del campo sí enfocada al entendimiento del comportamiento humano y de los problemas psicológicos, el sufrimiento humano es causado por la intromisión de la capacidad simbólica, la cual diremos que es el lenguaje, en las múltiples áreas de desarrollo de la vida. Cabe mencionar que esta conducta no es ni buena o mala per se, es una herramienta que adquirimos como especie a lo largo de la evolución para poder adaptarnos a un medio. Lo que es importante y debemos poner el foco es en la función que cumple esa capacidad, que no es más que otra conducta de las tantas que emitimos. Si detectamos una sensación desagradable en nosotros, quizás nuestro mecanismo evolutivo más básico sea el de querer eliminar esa sensación, ya que se la considera una amenaza que pone en riesgo nuestra supervivencia. Aquí entra en juego nuestra capacidad, mediante el lenguaje, de querer controlar de modo consciente la experiencia mencionada, en función de un estado más deseable. Así, los pensamientos, los recuerdos, las emociones y demás se tornan una cuestión a limitar y a suprimir. Hagamos un pequeño ejercicio. Te pido que te tomes unos segundos y no pienses en una pelota de color rojo. ¿Listo? ¿Pudiste? Quizás te encontraste con la situación de intentar no pensar en aquel objeto. Con aquellos pensamientos que consideramos negativos se sigue la misma norma. Intentamos no pensar en ellos, a veces sin éxitos. Si hablamos de algo traumático, a la larga el impacto que genera en nuestras vidas puede ser más costoso. El problema de esto entonces es el control voluntario de algo que es involuntario. Ustedes en este momento no eligieron conscientemente estar emocionalmente como están. Simplemente están. Con esto entonces podemos llegar a pensar que el control de las experiencias internas pueden llegar a ser un problema. Si bien es cierto que existen técnicas de control voluntario como la regulación emocional,
En realidad, en dicha técnica se trata más de moderar el nivel de impacto que pueden llegar a tener las experiencias que por el momento podemos pensar como internas. El problema está en pensar que las experiencias internas, las emociones y los pensamientos son buenas o malas de por sí, y que están sujetas a un control voluntario. A este fenómeno de escape de las propias experiencias se le nombra evitación experiencial. El psicólogo co-creador de la terapia de aceptación y compromiso, ACT en inglés, Stephen Hayes, junto con otros, definió la evitación experiencial como el fenómeno que ocurre cuando una persona no desea permanecer en contacto con una experiencia privada concreta, sea sensaciones corporales, emociones, pensamientos, recuerdos, y toma medida para alterar la forma o la frecuencia de estas experiencias o el contexto que las elicita. Bajo este paradigma de la psicología contextual, el problema no es aquello que sentimos como desagradable y doloroso, sino los intentos de evadirlo y no experimentarlo. Sin ponernos muy técnicos, decimos que lo que provoca el sufrimiento, paradójicamente, es no querer sufrir. Desde la terapia ACT antes mencionada, justamente no se busca el bienestar, sino la flexibilidad psicológica, es decir, la disminución en los intentos de control de las propias experiencias, dándole a entender a la persona que el dolor y el sufrimiento van a ser una parte esencial de la vida y que no podemos eliminarla, ya que no podemos decidir cuándo sufrir. El problema es cuando se intenta suprimir, es decir, controlar el sufrimiento. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Es posible elegir cuándo sufrir? Shinji君、何のためにここに来たの？ダメよ、逃げちゃ。お父さんから、何よりも自分から。La historia plantea que por detrás de la destrucción de Los Ángeles, tanto NERV como SEAL tienen el interés de llevar a cabo el proyecto de complementación humana, un programa científico que intenta unificar a todos los seres humanos y sus almas en una sola, para así poder terminar con el sufrimiento del mundo y alcanzar el próximo estadio en la evolución. En el último episodio, La bestia que gritaba amor en el corazón del mundo, vemos esta experiencia en la mente de Shinji. Nótese que la idea que nos plantea Hideaki en esta historia es, en primera instancia, la de escapar del dolor y de las falencias del ser humano, una especie de evitación experiencial en su estado más puro sobre las experiencias desagradables de la vida. La idea de paz está asociada con la neutralización de lo que se considera las debilidades del ser humano. Aunque dijimos que Shinji era nuestro protagonista, también podemos analizar este ejemplo de evitación en otros personajes, como Gendo Ikari, el padre de Shinji. Las verdaderas motivaciones de Gendo consistían en llevar a cabo dicho proyecto con la esperanza de reencontrarse con su fallecida esposa Yui, la madre de Shinji, quien nunca pudo soportar su pérdida. Gendo estaba dispuesto a sacrificar la humanidad entera por un reencuentro con su ser más preciado. El programa de complementación vendría a ser todo un éxito y la solución última al problema humano en su relación con otros. No obstante, los esfuerzos por adquirir este proyecto de unificación de los humanos no tardarían en desplomarse debido a los posteriores eventos ya conocidos. Las almas empiezan a entrar en conflicto unas con otras, reforzando aún más el sufrimiento presente, con lo cual la tan ansiada meta por alcanzar la paz no sería más que una simple ilusión en toda esta historia. Vemos cómo, además del debate con los otros protagonistas, Shinji entra en un conflicto con sus propias ideas y percepciones de sí mismo y el mundo. A esto se lo llamaría una evitación del orden cognitivo. Estamos en el núcleo de nuestro protagonista. Somos los espectadores de su experiencia interna. Una de las discusiones internas es: ¿piloteo el EVA porque es lo que considero importante para mí o porque no quiero ser rechazado por los demás y mi padre? Es decir, se plantea una discusión sobre el pertenecer y ser amados. Tenemos así el dilema de hacer las cosas en función de criterios sociales y no de lo que considero valioso e importante para mí. En este sentido se crea un contexto en donde aquello que incide en uno, que no esté en conexión con estos criterios sociales, producen sufrimiento y por lo tanto son elementos a evitar y eliminar. Por eso, Shinji pilotea el EVA, no porque se crea un salvador de la humanidad, sino por su objetivo de ser felicitado y aceptado por el resto. Aquí vemos la importancia de analizar cuál es la función que tiene una conducta. El problema de subirse al EVA es que esto le trae más cuestionamientos internos sobre por qué hace lo que hace y hacia dónde quiere ir en la vida. Este estado de confusión existencial se debe a la disonancia entre los valores sociales y los valores propios, es decir, lo que nos es importante para nosotros en esta vida.
Este círculo vicioso retroalimenta un sufrimiento que lo lleva a encerrarse en su propia condición en vez de una conexión más rica y significativa con los demás y con la vida. A este patrón de comportamiento se lo nombra estrechamiento del repertorio conductual, volviéndose más cerrado a sí mismo, como causa de esta tendencia por evitar. Se podría decir que Shinji está atravesando la verdadera batalla de la cual trata Evangelion, la lucha contra nosotros mismos. A pesar de lo anterior, existe un antídoto para superar esta tendencia a la evitación. Evitación, dijimos, es un proceso psicológico. Este forma parte de un modelo de comprensión sobre los problemas humanos dentro del contextualismo psicológico. En este modelo se presentan 6 procesos en un gráfico llamado Hexaflex, una alternativa para la comprensión de cómo se origina la psicopatología. El Hexaflex funciona como una guía que tienen los psicólogos terapeutas para poder ayudar a reducir el sufrimiento que tienen los pacientes hasta donde más se pueda. Cuando estos procesos están en función del control, aumentan la patología. Evitación es uno de estos procesos. Cuando son blanco de intervención, para poder lograr una mayor flexibilidad, se tornan en su proceso contrario. En el caso de la evitación experiencial, una forma de aminorarla es por el proceso de aceptación. Hayes y otros denominaron a este proceso por el cual las personas se arman de valor para estar dispuestos a experimentar un amplio rango de eventos privados, particularmente aquellos valorados negativamente, sin adoptar una actitud de cambiarlos o escapar de ellos o evitarlos. La aceptación no es resignación, sino una práctica que, como indica una de las grandes exponentes argentinas del contextualismo, la doctora Paula José Quinteros, ayuda a marcar un cambio en cómo nos respondemos y nos comportamos, ya que es por medio de la aceptación que nos movemos hacia acciones más efectivas. Un punto central de la aceptación es entrar en contacto con la realidad presente, sin intentar modificarla o negarla, ya que negando la realidad no hace que ésta cambie. Este es un aspecto que también se elabora en Evangelion, la realidad subjetiva de Shinji metaforizada en los distintos climas de un día. A Shinji le provoca tristeza un atardecer lluvioso, pero eso es por querer controlar algo que sale fuera de nuestra posibilidad alguna de poder modificar y que nos produce sufrimiento. Otra realidad puede ser también poder disfrutar de los días lluviosos, ya que la aceptación implica entender que, aunque no quiero que llueva, puedo permitir otras sensaciones en ese momento, donde además quizás encuentre algo valioso para mí. Esto es lograr flexibilidad psicológica. Por otro lado, aquí también se habla de las múltiples interpretaciones que uno puede emplear con las situaciones de la vida. Poder distinguir las interpretaciones de los hechos ayuda a poder aceptar los mismos, generando un cambio de perspectiva sobre diversas cuestiones y experiencias. Durante los últimos minutos llegamos al final de este viaje introspectivo en la mente del protagonista. Es en este punto cuando Shinji logra un cese en el control hacia sí mismo y deja de autocuestionarse, dejando de tratarse como un inútil o de sentirse que no es querido por los demás. Al abrir esta alternativa de poder ser armado también, rompe con el círculo vicioso de la evitación. En esta apertura de aceptación y yo soy yo, se está brindando una oportunidad. Al dejar de atacar estamos flexibilizando, porque Shinji entiende que huir trae consigo más dolor, luchar consigo mismo no es buen negocio, y que la vida trae incluido el sufrir. Luego vemos su expresión en el rostro, la expresión de la esperanza de una vida que ya no esté guiada en base a un yo conceptualizado por otros, sino por un yo que cuenta con la capacidad de flexibilizar, de dejar de apegarse a los criterios de los demás, y así poder elegir poniendo en contexto sus propias experiencias, gracias a esta capacidad simbólica. Es decir, fomentando otro de los procesos que hasta ahora no mencioné y que se denomina yo como contexto en el modelo de Hexaflex. Quizás esto fue lo que ayudó a su creador al momento de contar esta historia sobre la fragilidad humana. Evangelion es un acto de resiliencia, de autocompasión que ayuda a darles a las personas otra oportunidad aun cuando todo parezca oscuro y catastrófico. De emprender un viaje tomando el coraje de pensar que el futuro puede valer la pena. Cuando recuerdes que la vida a veces se torna dura, o si estás atravesando una situación muy difícil para vos en este momento, espero que puedas darte esta capacidad de aceptación para poder flexibilizar y dejar de luchar con vos mismo o misma intentando tomar el control, y así poder evocar esa energía para moverte hacia otros lugares que desees para construir una vida que consideres valiosa. Si tomaste el coraje de hacerlo, felicitaciones, te deseo muchos éxitos en ese camino. Quería hacer un enorme agradecimiento a mi amigo Sergio, que me ayudó con la construcción del guión para la idea de este video y también por la presentación que vieron al inicio. Sin él esta idea no hubiera sido posible también. Por otro lado, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios si te gustaría ver
otros análisis de Evangelion. Es una obra que me encanta, así que me encantaría volver a hacer un análisis sobre otra cuestión. Y bueno, no te olvides de suscribirte, de compartir el video, de darle like, y eso me ayudaría un montón para poder seguir realizando videos. Muchas gracias.